¿Qué onda? Yo soy Ley, te doy la bienvenida a un capítulo más de Los Gatos También Meditan. En esta, la segunda edición de Recablea tu Mente, donde hablaremos un poquito sobre las ondas cerebrales y cómo hacen que nosotros entremos en estados de conciencia distintos. También quiero platicarte respecto de la famosa frase mantente en el presente para cambiar tu pasado y mejorar tu futuro. Y si tú quieres saber cómo hacer estas cosas, pues quédate para saberlo todo. Suéltate la intro. Kasem. Pues ya estamos de vuelta en un capítulo más de Los Gatos También Meditan y estuve leyendo sus comentarios y muchas personas estuvieron de acuerdo con darle seguimiento a la serie de Recablea tu Mente, que básicamente está tomada de los libros del Dr. Joe Dispenza. Como bien vimos en un video pasado, lo que manifiesta el Dr. Joe Dispenza es que nosotros somos la conformación de todos nuestros hábitos, nuestros pensamientos y la manera en la que hemos vivido día a día, que nos ha forzado de alguna manera a diseñar esta máscara o este avatar o este carácter que para algunos ha sido muy grato, pero para algunos otros está siendo todo un martirio y están buscando información de cómo puedo cambiar, cómo puedo dejar de ser un amargado, cómo puedo ser más divertido, cómo puedo cambiar y recablear mi mente de tal manera que yo me modifique totalmente. Muchas personas nos han hecho creer que no tenemos la posibilidad de cambiarnos a nosotros mismos y de hecho han tachado de charlatanería todas estas metodologías o los han tachado de coaching o de exceso de positivismo. Sin embargo, para fortuna de todos nosotros, el Dr. Joe Dispenza, al ser un científico renombrado, ha hecho algunos estudios que demuestran que cuando nosotros cambiamos la manera en la que pensamos y experimentamos el entorno, podemos recablear nuestra mente absolutamente. Ahora, entremos en materia en esta segunda parte de Recablea tu Mente. Hay un concepto que es sumamente importante que nosotros tengamos presente. Básicamente es qué significa estar en el presente y por qué los monjes tibetanos dicen que es el regalo más profundo en la respiración, estar en el presente. Estar en el presente básicamente nos capacita de estar un paso más adelante de la mente analítica. Nuestra mente analítica es la que lo observa todo, es la que dice, bueno, hoy es de día, es de noche, siento frío, siento calor, una buena experiencia, una mala experiencia. Sin embargo, nuestra mente analítica, cuando nosotros estábamos pequeñines, no tenía la habilidad de ser tan analítica. Más bien pasaba toda la información de tajo a nuestra mente inconsciente y nos generó algunos programas. Muchas personas tienen el concepto de meditación un tanto errado porque dicen, bueno, quiero cerrar mis ojos, quiero poner mi mente en blanco y esto resulta un concepto muy errado y muy complicado de hacer. Donde básicamente la meditación como un significado quiere decir hacer familiar alguna cuestión. Entonces querría decir que basado en lo que dice Joe Dispenza, hemos meditado toda nuestra vida porque hemos hecho familiares algunas cuestiones como el estrés de todos los días, enojarte por las mismas cosas, desconfiar de las mismas cosas, descuidarte de la misma manera que te has descuidado los 10 años atrás y toda esta cuestión se vuelve un proceso meditativo. Entonces, el ser humano lo que está haciendo mal es meditar mal. Solamente recordemos y pensemos que de los 60 a 70 mil pensamientos que tenemos al día, la gran mayoría son negativos. Esto ha conformado perfectamente lo que yo llamaría la máscara, la identidad de dolor o estas cuestiones que nosotros no somos en realidad. Si nosotros queremos volvernos alguien analítico y empezar a cambiar toda la conformación mental que nos hemos hecho desde nuestra niñez, una de las sugerencias que hace Joe Dispenza es poder observar los pensamientos. Únicamente obsérvalos, es decir, en tu proceso meditativo solo observa qué te dice la mente. ¿Por qué? Si nos desidentificamos de lo que nos dice la mente, nosotros podemos regresar al presente y encontrar ese espacio donde nosotros no somos el cuerpo ni somos la mente. Lo que básicamente nos impide meditar adecuadamente, o si es que se podría llamar adecuado, es la bruma de la cantidad de pensamientos negativos que tenemos. Mucha gente me dice, es que cierro mis ojos y empiezo a pensar si dejé la llave abierta del gas. Es que cierro mis ojos y empiezo a pensar que no he ido por mis hijos a la escuela, que no he barrido, que no he trapeado y todas estas cuestiones hacen que mi mente me regrese al presente de una manera negativa, de una manera de preocupación para ponerme a hacer todas estas cuestiones que yo intento calmar durante la meditación. Entonces, lo que Joe Dispenza propone es volver al presente todas las veces y solamente observar cómo esos pensamientos pasan
pasan y respirar nuevamente y volver al presente. En cada ocasión, mientras tú realizas tu meditación y vuelves a ser consciente de tu respiración y te vuelves a centrar en el presente, lo que estás haciendo es esclavizar al cuerpo. ¿Por qué? Si bien nuestro cuerpo nos puede hacer esclavos de lo que él necesita como comida, excesos, y todas estas cuestiones de autocastigo y dolor, también la mente puede empezar a esclavizarnos con la idea de que nosotros somos malos, que tenemos que hacer esta u otra cuestión. Nosotros podríamos darle el giro a esta visión de ser esclavos de la mente y del cuerpo, simple y sencillamente cuando volvemos al presente. ¿Por qué? Cada que tú vuelves al presente, lo que estás haciendo es como si tuvieras una podadora de carrito y estuvieras podando las conexiones sinápticas que hacen que tú te estés castigando constantemente o que hagan que tu cuerpo te esté gobernando o tu mente te esté gobernando. Evidentemente, si nosotros en este proceso de volver al presente estamos podando conexiones sinápticas, también crearíamos nuevas conexiones neuronales basadas ¿en qué? En la calma, en no estar sobrepensando en el pasado y no estar sobrepensando en el futuro, sino siempre volviendo al presente, a la esencia, a lo que nosotros realmente somos. Un instante, este momento. Está muy claro que nosotros como buenos seres humanos que tenemos 5 sentidos, vivimos nuestra experiencia siempre poniendo todo fuera de nosotros. Siempre pensamos que la experiencia se está dando con lo que nos hizo el vecino, con cómo me hizo sentir mi pareja, con cómo me hizo sentir mi patrón en el trabajo o que estoy buscando trabajo y no lo encuentro. Y todas estas cuestiones hacen que este plano que nosotros pensamos que es 100% real se vuelva una cuestión de estrés total, cuando lo que deberíamos estar haciendo es hacernos conscientes que lo único que es real es lo que tenemos aquí adentro. Evidentemente, dentro de las estrategias más utilizadas en la meditación, por orden, para poder calmar nuestros pensamientos, como veíamos hace un momento, necesitamos entrar en una calma del cuerpo. Es decir, necesitamos encontrar un espacio donde nosotros estemos cómodos, donde no haya tanto distractor, donde ya por lo menos me haya asegurado que mi entorno está seguro, es decir, ya le apagué a los frijoles, ya no tengo nada que hacer. Entonces, buscar la calma del cuerpo nos ayudaría a que el exterior deje de ser menos real y todo lo que nosotros llevamos dentro se vuelva un poco más real, más palpable, nos hagamos conscientes de todo lo que llevamos dentro. Y pareciera sencillo pensar que lo que perturba a nuestro cuerpo físico es el estrés de lo que tengo que hacer a futuro y la tristeza que me generan los pensamientos pasados. Podríamos decir que todo esto simplemente se puede empezar a girar cuando yo hago que mi cuerpo se calme. Hay muchísimas meditaciones en internet que nos llevan a entrar en conciencia de nuestro cuerpo. Estilos de respiración, pranayamas, algunos mudras que también nos ayudan a entrar en este estado de calma. Pero no olvidemos que lo principal es que nuestro cuerpo empiece a relajarse para que se olvide de que hay un futuro y de que hay un pasado que nos está castigando constantemente. Todas las emociones fuertes que tenemos a lo largo de nuestra vida nos generan un foco de atención. Y este foco de atención hace que toda nuestra fuerza vital se la otorguemos al momento en el que nos genera una emoción potente. Es decir, nosotros vivimos en un espacio donde constantemente estamos estresando al cuerpo con todo lo que nosotros vivimos, y cada que tú estresas al cuerpo, lo que estás haciendo es entregar tu fuerza vital a esa emoción. Y todos los días repetimos emoción fuerte, emoción fuerte, emoción fuerte, emoción fuerte, y mira que no estoy hablando de emociones negativas o emociones positivas, sino más bien estoy hablando de emociones que son fuertes. Cuando hablamos del plano meditativo, nosotros deberíamos ir más allá de todo lo que conocemos y todo lo que hemos percibido para generar estas nuevas redes neuronales. Entonces, meditar tendría que ser paso a paso, ir un poco más allá de lo que conocemos como el cuerpo y de lo que conocemos como la mente. Hace algún tiempo yo vi una meditación de Sadhguru que repite durante 15 minutos eso: yo no soy el cuerpo, tampoco soy la mente. Y cuando yo la encontré decía, pues esto es una tontería, porque si me pongo a repetir esto, ¿qué sentido tiene? Sin embargo, cuando entendemos que desidentificarnos de todo lo que nosotros conocemos es la única vía para poder meter información nueva a nuestro cerebro. Como Joe Dispenza dice, nosotros somos la recapitulación de haber vivido durante años las mismas situaciones. De hecho, si tú ves cómo fue tu día anterior y tu día anterior al anterior, posiblemente haya factores que son exactamente lo mismo y que tú no hayas hecho ningún cambio o no hayas dirigido tu atención hacia crear algo nuevo. Y debe ser una experiencia preciosa poder entrar en la meditación
y desconectarnos de lo que ya conocemos, es decir, de nuestro autocastigo, de nuestro sufrimiento y de todas estas cuestiones que te abruman. Voy a pagar la renta, no tengo dinero, para empezar a crear nuevas conexiones que nos lleven a que nuestra realidad sea distinta. Como dice el Kybalión, todo es mental. Y si nosotros aprendemos a entrenar nuestra mente para no estar en el dolor, en el castigo, en todos estos procesos negativos, nosotros podríamos empezar a crear un nuevo destino. Ahora, hablemos un poquito respecto de la mente analítica, porque justamente meditar es empezar a alejarnos de lo que es la mente analítica. Hay una diferencia abismal entre cómo aprendemos los adultos y cómo aprenden los niños. Los niños no tienen esta habilidad de analizarlo y de sobreanalizarlo todo. Es decir, cuando un niño, por ejemplo, está llorando, cuando es un bebé, llora y la mamá lo amamanta, él pasa directamente la información a su mente inconsciente de cuando yo lloro, mi madre me amamanta. Entonces, donde creamos nuestras primeras creencias limitantes es cuando somos niños de los 1 a los 7 años, porque no tenemos este filtro analítico que nos permite discernir entre, pues si hago berrinche y me ponen atención, eso va a estar mal cuando yo crezca, porque voy a empezar a hacer berrinches para que mi entorno me haga caso. Entonces, la mente analítica de los niños, de los pequeñines, básicamente está totalmente dormida. Entonces, hay que tener un chorro de cuidado con nuestros hijos, porque todo lo que les decimos entra a su inconsciente y empieza a generar estas creencias limitantes. También hay un punto muy importante respecto de la niñez, y es que está comprobado que los niños magnifican de una manera súper cabrona todo lo que sucede. Por eso cuando eras niño y veías a papá, lo veías como un gigante, o cuando veías una bici que cuando adulto dices, no manches, esa bici no estaba tan grande, tú lo veías así como, wow, qué gigantesco es este pedo. Imagínate lo que pasa con las emociones, o cuando le decimos a nuestros niños que son tontos, que dibujan feo, que son feos, que deberían ser más femeninos, que deberían ser más masculinas, y todas estas cuestiones extrañas que hacemos como adultos en la domesticación. Cuando somos cachorritos, aprendemos como animalitos mediante asociaciones positivas y negativas. Todo lo que al niño le guste lo va a replicar, y esto implica también, por ejemplo, cuando el niño enferma y le prestan atención, eso el niño lo tomaría como positivo. O cuando el niño hace algo malo y el papá lo golpea, lo trasladaría a su mente inconsciente a, cuando hago algo malo y mi papá me golpea, yo tengo algo positivo que es contacto físico. Entonces, el niño aprende mediante las asociaciones positivas y las negativas y fija su modelo de conducta. Ahora, ¿dónde se empieza a conformar la mente analítica? Donde nosotros ya decimos, ay, como que esto no está tan chido, como que de plano esta información yo no la quiero y quiero hacer esta otra, ¿no? Esta mente analítica la empezamos a formar de los 6 a los 9 años de edad. Sin embargo, de los 6 a los 9 años de edad, donde nosotros estamos formando ya la mente analítica, lo que no sabemos es que todo lo que nosotros analizamos y lo que es la mente consciente solamente conforma el 5% de todas nuestras costumbres, de nuestros pensamientos y de nuestras cuestiones arraigadas de la infancia. El 95% de toda esta información está localizada en la mente subconsciente, la mente que está atrás, la mente consciente, lo cual nos pone en una desventaja muy cabrona, porque nosotros estamos compitiendo con nuestras afirmaciones positivas, diciendo, claro, yo soy poderoso, el dinero viene a mí, tengo una novia guapísima, el empleo de mi vida está a la vuelta de la esquina, pero estamos en una competencia brutal con el 95% de aquí detrás hablándome todo el tiempo, diciéndome que yo no puedo, diciéndome que no nací para esto, diciéndome que yo debería dejar de hacer lo que estoy haciendo y apagando todos mis sueños. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos ir con todo este pedo de la meditación y todo esto? Deberíamos volvernos entidades altamente sugestionables. ¿Y de qué estoy hablando? Sugestionables de las cuestiones positivas, porque si entramos al estado de sugestión, nosotros podemos romper con todos estos patrones y reenseñarle a ese 95% de información que es la mente inconsciente lo que nosotros queremos hacer, es decir, recablear nuestra mente. Aquí hablaremos un poquito respecto de las ondas cerebrales. Antes de entrar totalmente al tema, diremos que las ondas rápidas son las ondas cerebrales que nos ayudan a ser analíticos, que todo el tiempo estamos sobreanalizando las cosas. Y justamente hablaba con una pacientita mía que tiene esta visión y esta costumbre de sobreanalizarlo todo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Sí quiero hacerlo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que sus ondas están a tope.
Cuando nosotros nos volvemos sugestionables, lo que hacemos es bajar la frecuencia de las ondas para poder meter realmente nueva información en nuestro sistema. Las ondas bajas también podríamos llamarlas estado de trance. Ahora, lo primero que tenemos que saber para ser entidades sugestionables o para poder empezar a cambiar toda esta conformación que hicimos a lo largo de los años, debemos comenzar por ser menos analíticos o sobreanalíticos de las situaciones y poder ver de una manera más objetiva todo lo que está sucediendo. Como lo vimos en el video pasado, también es súper importante siempre estar remarcando en qué estado estamos viviendo. ¿Estamos viviendo en el estado de supervivencia o estamos viviendo en el estado creativo, en el estado donde yo rijo cómo quiero vivir, donde yo digo a mi cuerpo y a mi mente hacia dónde ir? Podríamos decir que el estrés está relacionado con mi falta de capacidad de poder predecir que algo me está acechando. Entonces todo el tiempo estoy así como, ¿y si pasa algo malo? ¿Y si esto sale mal? ¿Y si lo intento y no funciona? ¿Y si mi amigo me traiciona? ¿Y si mi novia me traiciona? Y el estrés que nosotros nos generamos viene porque no podemos predecir lo que va a pasar en el futuro. Y la pérdida del control del futuro mismo nos genera cambios físicos, químicos y emocionales. Como ya lo hemos mencionado antes, cuando nosotros permanecemos en el estrés, lo que tenemos activado es nuestro sistema nervioso de huida o nuestro sistema nervioso simpático. El problema de tener hiperactivo el sistema nervioso simpático es que constantemente estamos consumiendo energía vital, como lo ponía de ejemplo en el otro video, es como ir en primera, como haber metido primera acelerado a tope y no cambiar nunca la velocidad. Estaríamos sobreforzando nuestro cuerpo de manera continua. El estrés podría verse cuando en nuestro cuerpo hay algunos cambios, como perdemos la capacidad de salivar y nuestras pupilas se dilatan, es porque nuestro corazón está enviando la sangre a nuestras extremidades para poder entrar en un plan de huida. Pero como veíamos, los animales cuando entran en este plan de huida frente a algo que los está acechando, 30 minutos después ellos vuelven a la calma. Sin embargo, pareciera que nosotros como seres humanos, pese a tener el sistema más evolucionado de conciencia, no podemos regresar a nuestro estado de calma. Pero es evidente que no podemos regresar a nuestro estado de calma porque ahora cómo está conformada la vida nos lleva al estrés. El tráfico, los niños, la escuela, el aseo, la comida, las tareas, el trabajo, el dinero. Y solamente estoy mencionando algunas. Y es ahí la respuesta de ¿por qué no tienes tiempo para ti mismo? ¿Por qué te sientes tan estresado? Pues solamente analiza dónde estás poniendo toda tu atención y cómo se está desarrollando tu día a día. Ahora hay un problema muy serio con respecto al ser humano y cómo experimenta su día a día. Porque el ser humano tiene esta habilidad de crear adicciones con absolutamente todo. Tú inténtalo. Un día empieza tomando café y te vas a descubrir en 3 meses tomando 4 tazas al día de café. Pero pasa exactamente lo mismo con las emociones. Pareciera que somos un tanto adictos al dolor, sobre todo en lo que respecta a la adrenalina. Cuando nosotros entramos en estrés, entonces la sangre se va a mis extremidades, siento caliente las manos, mis pupilas se dilatan, tengo que huir, tengo que pelear, y nosotros estamos en un constante estado animado a la lucha, animado a la pelea y a la supervivencia. Entonces, cuando nosotros entramos en este estado tantos días, nos volvemos adictos a la adrenalina. ¿Y esto qué hace? Nos lleva a tomar pésimas decisiones. Y te empiezas a preguntar tú, ¿y por qué chingados volví a hacer eso en el trabajo? ¿Por qué volví a conseguir una pareja con estas características? ¿Por qué volví a hablar así con quien no debía hablar así? Y es que nuestro cuerpo de manera inconsciente sabe que somos adictos a la adrenalina y nos empieza a meter en situaciones pues que no son cómodas y que también nos han llevado al dolor o al sufrimiento. Nos volvemos tan adictos a esta situación y podríamos pensar que por el tamaño de la neocorteza de nuestro cerebro, los pensamientos que traemos a nuestro día a día se vuelven más reales que la misma realidad. Entonces nosotros estamos activando todos estos sistemas que estresan mi cuerpo con solamente pensar en algo negativo. Es decir, tú puedes estar tranquilo y tu mente puede entrar en un sabotaje y decirte, pero no eres tan bueno para esto. Y con solo pensarlo, dentro de mí se crea una realidad que se proyecta afuera. Hay alguien que me decía, oye, es que no entiendo por qué en el trabajo me tratan mal, como que mis compañeros son groseros y demás. Y yo le decía, pero hay que analizar cómo te estás hablando a ti mismo, a ti misma, ¿no? Y me decía, tienes razón, creo que todo el tiempo me estoy ninguneando, creo que todo el tiempo me estoy diciendo a mí mismo, a mí misma que no puedo con esto. Y evidentemente ese pensamiento se vuelve tan real que nosotros empezamos a proyectarlo en el exterior. Por último, tenemos que saber que los pensamientos que son más reales que la misma realidad y que hacen que proyectemos la realidad, también tienen esta habilidad de hacer que nuestro sistema inmune se vaya al suelo. ¿Qué quiere decir?
que nosotros enfermamos mediante las emociones y los pensamientos. Entonces, entramos en este conocimiento porque la parte más importante es darnos cuenta que si nuestras emociones y nuestros pensamientos tienen la habilidad de enfermarme, entonces los mismos pensamientos y las emociones tienen la habilidad no solamente de curarme, sino de llevarme un estilo de vida que yo quiera adoptar. Y podemos pensar que cuando nosotros estamos estresados, nuestra cantidad de cortisol aumenta y nuestra inmunoglobulina baja, que básicamente el IgA es el sistema que nos ayuda a protegernos de las enfermedades. ¿Y qué hizo que el cortisol aumentara y qué hizo que el IgA bajara? Básicamente nuestros pensamientos. Hay algunas emociones que nosotros deberíamos cuidar, estar replicando constantemente, y hay algunas otras que simplemente con hacernos conscientes de que existen podrían aumentar mi sistema inmune y podrían bajar el cortisol de maneras radicales. Por ejemplo, las emociones a cuidar, hice una pequeña lista, serían la ira, la frustración, el odio, la violencia, la agresión, la competencia y el miedo. Porque todas estas emociones nos generan estrés. Pero las emociones que nosotros deberíamos estar replicando en nuestra vida, empezando por la más hermosa, que es la gratitud, el aprecio y alegrarme por el simple hecho de haber existido 10 minutos al día durante una semana, eso haría que tu IgA, que tu inmunoglobulina aumentara y que el cortisol bajara radicalmente. Y si no me crees, pues prueba una semana, solamente agradecer por tu día, encontrarte en gratitud por tu existencia, tratar de ser más amable con las personas, dar más que recibir, y te vas a dar cuenta cómo algo pasa dentro de ti y hay un cambio radical en tu inmunoglobulina. Cuando nosotros permanecemos en estrés, lo que haremos es tener nuestra atención en el proceso materialista de la vida, en esto que nosotros pensamos que es real, pero en absoluto no está existiendo más que en nuestra mente. El estrés nos genera esta sensación de que todo está oscuro, de que todo fuera de mí no tiene sentido, y es cuando nos empezamos a preguntar si vale la pena mi trabajo, si vale la pena estar viviendo, si vale la pena realmente aprender o siquiera salir a correr o hacer ejercicio y todas estas cuestiones. El estrés también nos resta esta habilidad de buscar soluciones a la vida. ¿Pero por qué no buscamos una solución? Porque permanecemos en este bucle del problema constante. Te decía hace ratito, solamente hace falta observar cómo estás viviendo actualmente tu día a día. ¿Cuántas cosas se parecen al día de ayer? ¿Cuántas emociones has replicado? ¿Cuántas palabras respecto de ti mismo o ti misma te repites? Eres un tonto, no sirves, vales madre, yo me decía puñetas y estas cuestiones. Entonces, una cuestión de hacer un análisis bien profundo de cómo hemos vivido nuestras vidas nos llevaría a salir del bucle, a salir de la serpiente que se está comiendo permanentemente a sí misma. Nosotros empezaríamos a buscar entonces un enfoque divergente, un enfoque creativo, un enfoque que nos ayude a ver muchísimo más allá de todos los problemas y todo el caos que se supone que hay dentro de nosotros. ¿Y cómo puedo ampliar mi enfoque? Porque como veíamos hace ratito en el tema de la meditación, si yo dejo de enfocarme en la parte negativa, podría empezar a tener un cambio, pero ¿a dónde me enfoco entonces? Si mi enfoque está, digamos, en línea recta hacia el lente, hacia un problema, lo que yo debería hacer con mi enfoque es expandirlo de tal manera que yo pueda meter nueva información a mi cerebro. Pero ¿cómo puedo ampliar mi enfoque? Básicamente lo que tendría que hacer es dejar de prestar atención a las cosas limitadas, como lo que yo creo que es realidad, como el espacio. Estoy limitado por esta habitación. Si yo dejo de pensar en meditación que estoy limitado por 4 paredes, no me puedo expandir. Pero si empiezo a expandir mi conciencia de tal manera que yo me vuelva a las paredes y luego los otros edificios y luego el espacio y luego el cielo, entonces encontraría este proceso de expansión de la mente y de mi conciencia y de mi ser más profundo. Cuando nosotros buscamos expandirnos, les decía, cuando nos enfocamos en un problema, las ondas cerebrales van a estar oscilando rápidamente. Lo que yo estoy buscando es bajar mis ondas cerebrales. ¿Cómo? Prestándole atención a absolutamente todo. Estando en calma, pero con la mente atenta, absolutamente todas las sensaciones, a todo el espacio. Esto generaría que mis ondas cerebrales empiecen a ir bajando. Si entro en un estado de no análisis, pero sí de percepción, como decía nuestro amado Jacobo Greenberg, básicamente lo que haríamos es apagar la neocorteza que nos ha dictado cómo es la realidad, basada en todo lo que aprendimos durante toda la vida. Y si nosotros apagamos la neocorteza con las ondas vibratorias de conciencia, entonces apagamos la tercera dimensión. ¿Y a dónde nos vamos?
¿A dónde se va nuestra conciencia entonces? Se expande de tal manera que todo lo que pensamos que conocemos ya no es importante. Ahora es momento de hablar de las ondas cerebrales y de por qué cada estado vibratorio es tan importante en lo que respecta a nuestra vida cotidiana. Y comenzaremos con las ondas beta. Y las ondas beta son estas ondas que nos permiten estar conscientes del exterior, como ya lo habíamos visto hace ratito. Podríamos decir que las ondas beta de alta vibración son las que nos mantienen en estrés y las ondas beta de baja vibración son las que nos mantienen en un estado de aprendizaje. Por ejemplo, cuando yo estoy leyendo un libro, entro en beta bajas, ondas bajas beta. Cuando yo estoy asustado por alguna cuestión, mis ondas beta empezarían a oscilar de una manera muy rápida. Digamos que las ondas beta son el estado consciente, donde andas en ondas beta todo el día que estás despierto o que estás despierta, y nosotros para recablear la mente estaríamos buscando pasar a un estado de ondas distinto a las beta. Olvidé decir que las ondas beta oscilan entre 2 y 32 hercios. Después pensaríamos en las ondas alfa, que oscilan entre los 8 y los 12 hercios. Y estas ondas alfa empiezan a activarse cuando nuestro mundo interno se vuelve mucho más real que el mundo externo. Es lo que les decía. Primero pasamos por la calma del cuerpo y después pensaríamos en tratar de tener una expansión de la atención para que nuestras ondas bajen a las ondas alfa y empiece a ser sugestionable nuestro cerebro. En las ondas alfa, nosotros lo que hacemos básicamente es frenar al cerebro pensante o sobrepensante. Nos ayuda a movernos muchísimo más allá de la mente analítica y nos ayuda a entrar a esta mente inconsciente que tiene tantísima información ya instalada. Es muy curioso cuando pasamos de las ondas beta a las ondas alfa, y estoy seguro que si has meditado te ha sucedido, porque cuando pasamos a alfa empezamos a dejar de escuchar esa voz que nos abruma. Los frijoles, la bicicleta se ponchó, hay delincuencia en la calle, todas estas cuestiones, se apaga la voz y de pronto empezamos a ver imágenes. Alguien me decía el otro día, oye, y cuando trato de meditar me van a llegar las respuestas así como, Juanito Pérez, tienes que salir mañana a esta calle y no sé qué. Y yo le decía, no, me parece que cuando nosotros hacemos un tipo de canalización de información en una meditación, todo se apaga y de repente empezamos a ver imágenes. Y las imágenes nos dejan ver a conciencia lo que nosotros debemos hacer. Justamente el que utilizaba este método era Carl Gustav Jung, que utilizaba la duermevela, que es cuando el cuerpo está entre dormido y despierto, para ver imágenes, de donde desarrolló todos los arquetipos que están escritos a lo largo de su vida. Y cuando te hablo de las imágenes, estaríamos hablando de que entramos en un proceso imaginativo. Entonces suponte que tú empiezas a meditar y te encuentras en ondas beta, de estrés y todo, de caos, y empezamos a crear una armonía cuando calmamos el cuerpo, expandimos la visión que estaba en el problema y empezamos a ser conscientes de todo nuestro entorno, bajamos a ondas alfa y la imaginación crearía consolidaciones neurológicas. Es decir, cuando mis ondas están en alfa, me resultaría muy fácil recablear mi mente, porque todo lo que yo empiece a visualizar mientras me encuentro en ondas alfa podría crear nuevas conexiones neuronales que me lleven a quitar mis creencias limitantes y empezar a vivir la vida que siempre he querido. Podemos pensar que las ondas alfa son un proceso meditativo todavía un tanto consciente. Todavía podemos crear nosotros las imágenes y toda esta cuestión. Sin embargo, cuando bajamos a ondas teta, que estamos hablando de 4 a 8 hercios, hablaríamos del estado sugestionable con absolutamente cero análisis. Podríamos pensar en los procesos de hipnosis como nos llevan a ondas teta, donde yo ya no estoy analizando nada, pero soy sugestionable totalmente. En este estado de ondas teta se suprime totalmente la personalidad. Se está un tanto consciente, pero no tanto, y es aquí donde sugerimos hacer programación neurolingüística, o que te hagas un audio y que tú mismo empieces a hablarte de manera adecuada. Una vez identificadas cuáles son tus creencias limitantes, por ejemplo, yo creo que el dinero es malo. Entonces ya lo identifiqué y buscaría bajar de ondas beta a ondas alfa, a ondas teta, donde yo casi me estoy quedando dormido, que también Neville Goddard utilizaba esta técnica de ya casi me quedo dormido, y es ese momento el más importante, porque ya no me cuestiono nada, ya todo lo que entra en mi mente inconsciente se queda instalado, porque acuérdense que decíamos que primero pasamos una podadora en esos registros negativos y ahora estamos abiertos a la nueva información. Entonces podemos utilizar un audio
con afirmaciones positivas, pero deberíamos buscar el estado adecuado mental para realizar o para estar escuchando este audio que me sugestione a cosas positivas. Después hablaríamos de las teta, pasaríamos a las delta, las ondas delta, que son oscilaciones entre 5 y 4 hercios, y estaríamos hablando del sueño reparador, donde mi cuerpo ahora sí está totalmente jetón, donde posiblemente no sea tan efectivo estarnos reprogramando porque mi cuerpo está totalmente dormido. También cabe mencionar respecto de las ondas gamma, que a diferencia de las ondas beta, encontramos una oscilación similar a la excitación en ondas gamma, pero la excitación de las ondas beta es cuando nosotros tenemos peligro, acuérdense. Estoy huyendo, cabrón, me quiere comer un león, entonces mis ondas gamma empiezan a oscilar horrible. Entonces mis ondas beta de alta frecuencia empiezan a oscilar horrible cuando me siento así en presión de muerte o una cuestión de estas. Sin embargo, las ondas gamma, que oscilan entre los 32 y los 100 hercios, son un estado de excitación, pero sin dolor y sin miedo. Es aquí donde nosotros podríamos hablar de las personas que llegan a meditar y entran en un estado de éxtasis y empiezan a llorar, perciben el amor, perciben esta conciencia que los hace pensar que todo es bello. Tiene que ver con que sus cerebros entraron en ondas gamma. Cuando entramos en ondas gamma, respecto de la meditación, hablaríamos de entrar en un estado superconsciente de absolutamente todos los estímulos, de una excitación positiva, y también hablaríamos de que posiblemente nuestra glándula pineal nos regale este lubricante para el cuerpo que nos permita estar en éxtasis o que nos permite estar en un estado plácido del ser. Ahora que ya sabemos qué trip con las ondas cerebrales y qué significa cada una, que lo que nos interesa es poder pasar de las ondas beta a las ondas teta, donde en las ondas teta nosotros pasamos de ser alguien a ser absolutamente nadie. ¿Y por qué quiero ser nadie? Porque quiero empezar a sugestionarme de manera positiva con todo aquello que sí me interesa estar replicando. Permanecemos en ondas teta meditativas. Joe Dispenza manifiesta que pasa un fenómeno muy curioso entre el cerebro y el corazón. El cerebro empieza a enviar alguna frecuencia energética al corazón, porque nosotros sabemos que adicional al cerebro que tenemos aquí adentro, tenemos otros cerebros, uno en los intestinos y otro en el corazón. Cuando el cerebro crea coherencia con el corazón, los latidos del mismo empezarán a crear este campo toroidal armónico. Voy a ver si puedo poner alguna imagencita aquí para que ustedes la vean. El campo toroidal armónico que empezaría a crear un entorno positivo. Como ya lo he mencionado en otros videos, se hicieron algunos estudios donde hablaban que el corazón puede percibir la energía de otros corazones que están vibrando horrible o que están vibrando de manera positiva, pero que también el corazón puede predecir el futuro. Es decir, si tengo pensamientos negativos, van a entrar en cierta coherencia con el corazón y el corazón va a crear mediante su campo toroidal un futuro negativo. Sin embargo, si nosotros en ondas teta logramos estar recalibrando constantemente, desidentificándonos de todo lo que nosotros creemos y empezando a hacer una nueva creación, crearemos esta coherencia de la mente y el corazón que puede regalarnos a futuro esta cuestión positiva, que puede ser imán de gente positiva, que puede ser imán de cuestiones positivas, que puede ser un imán de la vida, como siempre lo digo, que siempre he estado buscando. A resumidas cuentas, podríamos decir que la meditación es fundamental en lo que respecta a este cambio que hemos estado buscando, pero posiblemente hemos estado meditando mal, posiblemente hemos permitido que los pensamientos nos abrumen, posiblemente hemos tenido un enfoque muy reducido mientras meditamos, justamente permitiendo que solo sean nuestros problemas los que vienen a nuestra mente. Y si bien un modelo meditativo nos dice que para trabajar nuestras cuestiones, nuestros issues y nuestros traumas y todo esto, tenemos que ver las situaciones que nos dice la mente, lo que Joe Dispenza dice es que para recablear estas situaciones no tenemos que estarlas repensando, es que fui malo, es que hice esto, es que hice el otro, sino más bien nosotros tenemos que entrar en un estado de coherencia donde nuestra visión se expanda. Ya no nos enfoquemos en el problema, sino nosotros sintamos que nos volvemos el universo. Hay un ejercicio muy simple y es, acuérdense, primero relajar el cuerpo. Y lo segundo, pensar que soy una burbuja que se está expandiendo. Así yo empezaría a tener un concepto de la atención distinto hasta que lograr entrar a ondas teta. Y es justamente en ondas teta donde yo le puedo decir a mi mente, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy
bueno en lo que hago, yo soy exitoso y etc. Si llegaste hasta este momento del video, dale like, activa la campanita, suscríbete, comparte este pedo con más gente que esté interesada en saber. Y como te podrás haber dado cuenta, esto todavía no termina. Voy a continuar realizando los videos de la serie Recablea tu mente para ir hablando poco a poco de las causas. Ahorita hablamos de la meditación, pudimos entender las ondas cerebrales, pero todavía nos queda un largo camino de herramientas que podemos utilizar para cambiar nuestra realidad. Y pues sin más, yo fui el Leo y nos estamos viendo en un siguiente video. Espero que te haya gustado y pues bye.